Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Gracias por estar siempre en sintonía de este programa, pero sobre todo por compartir y poner en práctica estas enseñanzas que transforman nuestras vidas, que nos bendicen, que nos ayudan a ser mejores seguidores de Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de ser discípulos, no solamente creyentes. Y hay tantas características que nos enseñan a cómo vivir esa calidad de vida. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice, teniendo así, le dice, un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. La versión de la Reina Valera dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es impresionante cómo la vida de aquel hombre que era perseguidor, que odiaba a los cristianos, de aquel hombre que perseguía, que tenía odio, que amenazaba, que encarcelaba, que consentía la muerte de los seguidores de Jesucristo, hoy ha cambiado por un amor entrañable, por un efecto precioso. Y eso nos enseña algo, que el discipulado no ocurre desde la distancia, sino que más bien ocurre desde la cercanía. Pablo está hablando de ese tiempo que llegó a Tesalónica y que les compartió el Evangelio y que fue algo sobrenatural y maravilloso. El haberle llevado la buena noticia fue un acto de amor que comenzó a transformar la vida de ellos, pero que a través de llevarles el Evangelio le permitió a Pablo desarrollar una relación con los creyentes, no como algo impersonal o como algo estructurado, sino como una entrega de vida. No solo compartió el Evangelio, sino que Pablo dice que compartió su propia vida, compartió sus experiencias, compartió su manera de cómo amaba a Dios. Les habló del antes y del después, de en ese camino yendo hacia Damasco, tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y Pablo lo que está haciendo aquí es describir correctamente lo que es el discipulado. No, como hemos dicho en los programas anteriores, no es solo enseñar verdades, sino que es involucrarse con las personas. No solo es transmitir información, sino que es abrir nuestra vida y abrir nuestro corazón de tal manera que las personas puedan ver, puedan experimentar, puedan participar del ejemplo de una vida que está siendo transformada por Cristo. No de una vida perfecta, sino de una vida que está luchando al igual que ellos, que está siendo transformada. Y esta verdad va a confrontar una tendencia muy común. Hay gente que quiere discipular sin involucrarse en la vida de las personas. Mantienen la distancia. Muchas veces hasta limitan la relación. Hoy hay pastores de oficina, de escritorio, y alguien dijo que si alguien quiere ser un pastor, necesita oler a oveja, y la única manera de oler a oveja es estando con las ovejas. Es yendo ahí a compartir, a orar, al hospital, a la casa. Es tomarnos tiempo para a lo mejor tomarnos un café, para una consejería. Y no estoy hablando solamente de los pastores, sino de los líderes de un grupo, de una célula, de un ministerio. La gente no es importante por lo que hace,
por lo que sirve. La gente es importante porque son hijos de Dios, porque han sido lavados con la sangre de Cristo. Y el verdadero discipulado se da cuando la gente nos interesa no por lo que hacen, sino por lo que son. Porque a Dios le importa cada una de las personas. Es interesante que muchos cuentan nada más la asistencia de los adultos y no cuentan la asistencia de los niños, como que si los niños no contaran. Pero desde la cuna, desde esa atención de los bebés, son importantes para Dios y deben de valer, deben de contar, deben de participar, debemos de invertir en ellos. Pablo lo que nos está diciendo aquí es que muchas veces va a ser incómodo, porque muchas veces va a significar el tener que aguantar las luchas, los problemas, las dificultades. Conozco gente que hay días que anda poderosos en Dios, andan dispuestos a hacer todo por Dios, andan dispuestos a reprender cualquier demonio, pero hay días en que andan tan desanimados, andan que son irreconocibles. Y muchas veces hay personas que nos gusta nada más las personas en victoria, las personas bendecidas. Pero hermanos, Dios nos llama a ministrar a todo tipo de personas. Y el discipulado incluye que Jesús no solo estuvo con las personas populares, Jesús dice que fue amigo de pecadores. A Jesús lo criticaron porque invirtió en tiempo en las personas que las demás no estaban dispuestos a hacerlo, en los que los religiosos no estaban dispuestos a ensuciarse. Jesús estuvo dispuesto a tocar al leproso, estuvo dispuesto a abrazar a aquel que a lo mejor era rechazado. Estuvo dispuesto a ir a comer a la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Es más, llamó a Mateo, que era uno de ellos, a ser un discípulo. Y yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros debemos de crecer como cristianos y como discípulos del Señor es en aprender a ser discípulos amorosos, que mostramos el amor de Cristo. Debemos de evitar convertirnos en cristianos profesionales, que ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pablo habla profundamente de lo que es el afecto. No es una estructura, sino que es una relación donde no solo todo se sostiene solo con la verdad, sino que las cosas que se mantienen se sostienen con el amor. Yo sé que hay personas difíciles a nuestro alrededor, hay personas en nuestras congregaciones difíciles, pero a esas son las que Dios nos llama a amar, a las que Dios nos llama a servir. Como alguien dijo, me voy de esta iglesia porque aquí solo gente hipócrita y mentirosa hay. Y alguien le dijo, no vas a encontrar nunca una iglesia perfecta. Siempre va a estar llena de personas que están en procesos de ser transformadas. Y si encontrás una iglesia perfecta, no vayas a ir a ella, por favor, le dijeron, porque el día en que vos entres, esa iglesia va a dejar de ser perfecta. Porque las iglesias estamos llenas de personas imperfectas, personas en procesos, personas por las cuales hay que caminar una milla extra, personas a las que hay que perdonar 70 veces 7. Y generalmente pensamos en otros, y yo mientras estoy mencionando estos ejemplos, sé que hay muchos que están pensando en otros miembros de la iglesia, y a lo mejor no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros esas personas a las que muchos han tenido que perdonar, que han tenido que soportar. Yo doy gracias a Dios, y soy muy honesto, el primer año y medio de mi vida cristiana fue muy difícil. Venía de un hogar de padres divorciados, en una rebeldía de mi adolescencia tremenda, buscando un montón de respuestas en mi vida, expuesto a poder caer en una cantidad de vicios y de pecados. Y cuando llegué a la iglesia hubo gente que me amó, que tuvo misericordia de mí, que me trató con amor. El amor fue lo que me hizo sostenerme en la iglesia. Recuerdo a mi pastor, el misionero Juan Bueno, estar a la puerta a la salida del culto y decirme un día, no has venido las últimas semanas. Él se había fijado que no había llegado y para mí fue impactante. ¿Cómo es posible que el pastor, el misionero, yo decía el gringo, se fijó que no había venido? Pero para él era importante, aunque solo era un jovencito de 14 años, lleno de problemas. Pero si algo me sostuvo fue el amor.
Si algo me ayudó fue que hubieron personas, mi maestra de escuela dominical se interesó por mí, mi maestra de la escuela bíblica de vacaciones se interesó en mí, cuidó de mí. Muchachos del ministerio juvenil de la iglesia estuvieron para ayudarme. Estuvieron el día de mi bautismo, no hubo nadie de mi familia, pero estuvieron 2 de mis amigos ahí siendo testigos de mi bautismo, llevándome a comer unas pupusas después que me había bautizado como un regalo de aprecio por la decisión que había tomado. Si algo me sostuvo a mí en mi vida cristiana, y lo sigue haciendo, es el amor de las personas. Y creo que eso es lo que necesitamos, una iglesia que ame más, una iglesia que critique menos, porque ese es el verdadero discipulado. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos ser menos críticos, que podamos ser menos jueces de las personas y que podamos estar dispuestos a ayudarles y a mostrarles el amor de Dios, como Pablo lo hizo con los de Tesalónica. No era una iglesia fácil, pero fue una iglesia que Pablo estuvo dispuesto a amar, a servir con toda la fuerza, y eso fue lo que les ayudó y los sostuvo para permanecer firmes. Quiero animarle a que usted y yo hagamos lo mismo, a que busquemos personas a las cuales les podamos mostrar el amor de Dios, y que aunque lo que nos toque hacer con ellos sea ayudarles en los momentos más difíciles, más oscuros, en los momentos más sucios de su vida, estemos dispuestos a mostrarles el amor de Dios. Y si nos llegan a juzgar y a decir amigos de pecadores, que nos sintamos totalmente halagados, porque entonces realmente estamos mostrando a Jesús en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.